están? Yo soy su queridísimo Tetrain. Bienvenidos a un nuevo teatro de personajes de Fire Emblem Heroes. Hoy tenemos obviamente un nuevo teatro de personajes de Fire Emblem Heroes. En esta ocasión obviamente tenemos que los personajes que han salido son Will, Fargus, Honker y Isadora. Y para terminar tenemos a Ginun Gatgat y a Kosa y a Nino, a Toon. Así que sin más, empecemos. Obviamente empiezo de atrás para adelante porque es obvio que Nino es un Al y Kosa. Y respectivamente la Ginun Gatgat es de la Tempest Strike, de la continuación de la Tempest Strike que hace poco acaba de terminar. En fin, empecemos. Will, el arquero, pero inigualable. Will tiene los siguientes stats. Tiene 18. Will tiene respectivamente 18 en cosa. Tiene 18 en vida, 15 en ataque, 8 en speed, 5 en defensa y 7 en resistencia, lo cual totaliza su 42 en vida, 45 en ataque, 34 de speed, 27 en defensa y resistencia 40. En la construcción de Will tiene Distant Guard, tiene el Attack and Rest Push y tiene el radio de resistencia. También tiene un arco heredable directamente Will, no tiene un arco personal. Pero vamos a ir desglosando a Will en cierto punto. Hay que aclararlo, en el juego de Eli Watto, los únicos dos arqueros que tienes por defecto son Rebecca y Will. Obviamente Rebecca lo tienes en la ruta de Elward, mientras Will lo tienes en la ruta de Link, o sea, a principios del juego. Rebecca es más de lo que viene siendo ataque y velocidad, y como nos han podido ver no tiene mucha defensa o resistencia, pero por el contrario Will tiene un muy buen ataque, una muy alta vida y tiene una altísima resistencia. Su defensa no es tan alta y su speed no es tan extremadamente alta. Es alta, pero no es tan alta como muchas otras arqueras. Hay que aclararlo, que Will tiene eso está es porque Will a él lo han hecho más en plan como una contraparte de cosa de Rebecca. O sea, Rebecca es más ofensiva y Will es más ambidiestro, o sea, es mucha de defensa y resistencia. De hecho, Will tiene Super Boom en el ataque y tiene Super Bane originalmente en esas dos categorías, en resistencia y en defensa directamente. Por eso, digamos que los stats de Will es un poco en plan dependiendo de la situación. Y por cierto, su VST es 188. De hecho, directamente. Hay que aclararlo, pero canónicamente Will literalmente es un subordinado de Lindis. Pero además de que es subordinado de Lindis, se llega a casar con Rebecca. Que canónicamente Will es su hijo. Hijo directamente. Esto se deja en claro entrever por detalles específicos. Y es que en la conversación de support de Will y Rebecca se deja entender que, por ejemplo, su hijo terminó trabajando para la casa Feray y heredó los dones de arquería originalmente de su padre y de su madre, así que pueden asumir que Will y Rebecca fueron los padres de este muchacho. En fin, en cuanto a detalles, me gusta el detalle que tanto el diseño de atuendo de la cara, de la ropa y de su apariencia es bastante llamativo. Es un tanto tomando las retro de la ropa que él suele llevar en el juego, pero también literalmente el detalle del rostro se siente muy vivo y claro. La hombrera es de un cosa de un color verde que no desentona con la ropa que tiene puesta directamente. Por eso siento yo que le ha favorecido mucho a Will literalmente el cambio a este estilo de fe. Además de la persona que dibujó a
Will es Mikuro, por lo tanto sabe que los artistas de fe siempre hay que ver qué tipo de artista es el que dibujó a un personaje para entender el detalle o los pequeños toquecitos que tiene el mismo personaje de por sí. El siguiente personaje es Fargus. Fargus hay que aclararlo, pero es un personaje que está entre territorio neutro. Fargus aparece, para ser exacto, en el mapa número cosa 16 tirando a 17. Porque lo que pasa con Fargus, para que anda perdido, es un personaje que, por ejemplo, después de que tú completas el mapa número 16 en la ruta de cosas de Liwoto, y sería casi como entre casi el 10, entre el 18, entre la ruta de Héctor, tú llegas a un puerto donde Fargus originalmente te espera al final del puerto. Y te dice que lo único que tienes que hacer es llegar a él, pero no te la va a poner sencilla, ya que sus subordinados te van a atacar al momento que llegues al rango de él directamente. Un detalle que se reveló, por ejemplo, es que el juego no te da una opción original de de matarlo, porque si tú intentas matar a Fargus, automáticamente Fargus dirá un diálogo diciendo que el objetivo era simplemente llegar hasta mí. Sabes que si me intentas matar o me derrotas, no podrás cruzar y llegar a la isla del terror. O sea, el juego automáticamente te avisará de forma indirecta que automáticamente no puedes hacer eso, y si lo haces, pierdes automáticamente el capítulo y el juego directamente. Porque sí, si no lo haces, directamente Fargus, Fargus, Fargus no te va a dejar. Pero en fin, Fargus tiene un arma personal, tiene el Attack and defense ideales, y tiene una C directamente. Las stats de Fargus serían 19 en vida, 8 en ataque, 9 en speed, 10 en defensa y 10 en resistencia, lo cual se traduce en 43 de ataque, 43 en vida, 47 de ataque, 31 en speed, 40 en defensa y 32 en resistencia. Los stats de Fargus son absurdamente altos, ya que en el juego base ya de por sí Fargus estaba ya originalmente promocionado y no puedes reclutarlo directamente. O sea, solamente le podías hablar, y después de hablarle él no volvía a aparecer durante todo el resto del juego. Es uno de esos personajes que solo te aparece en ese punto en particular del juego. Fargus tiene Super Boom tanto en ataque como en defensa, y tiene Super Bane en velocidad y resistencia. Pero hay que tener en cuenta que los stats de Fargus en su speed son ligeramente altos, pero no es tan rápido como Will. O sea, Will es un poquito más rápido que Fargus, pero en su defecto Fargus tiene mucha vida, ataque y defensa. Y su resistencia no es tan buena, pero tampoco es tan mala. Lo mismo que su speed. Así que digamos que es un personaje que puede ser una muy buena opción para atacar, pero tampoco es que sea un personaje que sea indispensable directamente. Con Mergence puede ser un proyecto a futuro que puede ser bastante bueno, pero eso ya es dependiente del tipo de situación. Y bueno, ahora toca la parejita, Isadora y Hunker. Para los que estén perdidos, Hunker es subordinado del Cosa, el padre de Eliwoto. Esto. En el caso de la historia, obviamente, la idea era que Cosa, Hunker quería pelear con el padre de Eliwoto hasta el final. Sin embargo, del batallón personal del padre de Eliwoto fue el único el que sobrevivió. Así que, por así decirlo, es un personaje que hasta cierto punto del juego tú llegas a reclutar, pero el problema de Hunker es como que la forma para reclutarlo a él y a Karen es ligeramente un poco peculiar. O sea, para que se entienda una idea, dependiendo en el mapa en el que tú te ponen a escoger entre
cuáles personajes ir. Por ejemplo, si tú le veas literalmente a Shin, a Gate y a Cosa y a otros personajes, irás a un mapa y en el caso contrario irás a otro. Si vas a uno de esos dos mapas, en ese mismo mapa en el que vas, tienes que cumplir ciertas condiciones específicas. Si cumples la condición A, se te une Hunker. Si te cumples la condición B, se une Karel directamente. O sea, no te dejan escoger entre los dos. Tienes que cumplir las condiciones de ese mapa para que se te una uno de los dos respectivamente. Pero en fin. Toca lo que... Toca, como dije, Hunker. Los stats de Hunker son 19 en vida, 7 en ataque, 6 en speed, 16 en defensa y 8 en resistencia. Hunker tiene una arma personal que le permite hacer un ataque break. Tiene lo que viene siendo el Ignite, tiene el Defense Clash y tiene el brazo Sound directamente. Además, sus stats serían 41 en vida, 46 de ataque, 32 de speed, 36 de defensa y 27 en resistencia. Tiene Super Boom en todo, casi. O sea, ataque, defensa y resistencia. Lo único que no tiene Super Boom es en la vida directamente. Eso es lo único que no tiene Super Boom. Pero Hankel era, por así decirlo, el campeón más fuerte que podías desbloquear en el juego. Es un personaje que, por ejemplo, además de ser el prometido de Isadora, era un personaje que te podía hacer carrito en gran parte del juego, pero eso ya es decisión tuya. O sea, si te hacías las condiciones, las desbloqueabas a él, si no, terminabas con Karel en tu equipo. Y pues directamente. Es curioso que él se prometió que se iba a casar con Isadora, pero entonces en su propio juego, puedes hacer que lo que viene siendo cosa, la propia Isadora se case con Legaus, uno de los colmillos negros, o terminen enfrentándose con estos dos. Pero en fin. Siguiente es obviamente su novia y prometida, Isadora, que tiene cierta similitud con una waifu de Tracia, pero eso es un tema para otro video. En fin. Isadora es escolta de Ferai. Isadora, los stats de ella serían los siguientes: 16 en vida, 13 en ataque, speed 11, defensa 6 y resistencia 6. Lo cual se traduce en que Isadora tiene 38 en vida, 43 de ataque, 46 de speed, 32 en defensa y 25 en resistencia. Tiene Super Boom en ataque y resistencia y tiene Super Bane en vida. En parte hay que tener en cuenta que Isadora es de esos personajes que tienes que saber originalmente en qué builderla. Recuerden lo que yo dije cuando estuve hablando de lo que viene siendo el detalle de que cuando saliera lo que viene siendo los stats del personaje, se podría determinar en qué, por así decirlo, podría destacar. Ahorita, o sea, recuerdan que yo dije que dependiendo de la combinación de los stats que tuviera Isadora, podría ir más de una forma o de otra. Con esto está claro que Isadora puede ir de ambas formas. O sea, Isadora puede ir tanto a full defensa, ya que por ejemplo su arma hace que tenga casi unos 38 de defensa cuando ya está activo todos los efectos, o puedes ir más tirando a resistencia, y si vas tirando más a resistencia, sea literalmente podrías infligir incluso más daño basando en la resistencia. Todo depende de la construcción o la forma en la que quieras tener a tu Isadora. O sea, puedes sacarle o mucho partido ofensivamente, puedes sacarle mucho partido defensivamente. Eso depende más ya de tu forma de utilizarla. Además hay que tener en cuenta que a Isadora le faltaba un especial de ataque, que no sé, así que hay opciones a ir a patadas directamente. Y ahora toca obviamente la gobernante del vacío, Ginnungagap. Ginnungagap tiene lo que viene siendo 18 en vida, 8 en ataque,
speed 9, defensa 8 y resistencia 6, lo cual se traduce en 40 en vida, 47 de ataque, 31 en defensa, 30 en resistencia y 32 en res. O sea, por así decirlo, por si acaso, antes que se me olvide, Hankel tiene 192 de BCT, o sea, puntúa lo equivalente a una unidad de cosas, mayoría de generación cosa, de generación 5 directamente, e Isadora puntúa 184, o sea, 185, el equivalente a una unidad de cosas de armadura de generación cosa. De generación 4 o al menos de generación 6 para ser exacto. Pero bueno, a lo que iba con lo que viene siendo Ginnungagap. La misma tiene lo que viene siendo está muy balanceado, o sea, tiene super boom en ataque y tiene super boom en vida, velocidad y defensa. Está demasiado balanceado que puede inclinarse por cualquier tipo de rol y cualquier tipo de arma. Aunque bueno, la construcción que tiene hace que spamear letalidad parezca un juego de niños directamente. También puede llevar fácilmente un especial como Bonfire o incluso Piran, o incluso puede spamear el Raptor Sky varias veces si la combinas con personajes como la Catrianovia o incluso si la combinas con la Cordelia. Pero ahorita con la skill que introdujo Hunter, me veo complicado tener una a una persona que vaya a ir por uno de esos dos lados. En fin, puntúa 180 y obviamente la apariencia que vemos es su apariencia física, o sea, es su apariencia real, no es como que tenga un cuerpo físico, es más algo en plan extraterrestre o del vacío. Y por último y no menos importante, tenemos la Toon Hero, una nueva, por así decirlo, variante de Nino. A diferencia de las Ninos que hemos tenido hasta ahora en Fe, esta es la primera Nino que lleva una arma en plan físico, y no se puede contar como una unidad mágica. Pero en fin, Nino Atun tiene 16 en vida, 14 de ataque, 8 de speed, 4 en defensa y 11 de resistencia, lo cual se traduce en 38 de ataque. Digo, 38 en vida, 44 de ataque, 47 de speed, defensa 26 y resistencia 33. Recordemos que tiene el Flash Sparrow, tiene una nueva C y tiene un tempo en su construcción base. Y tiene la skill de ellos directamente. Nino tiene Super Boom tanto en ataque y velocidad, y tiene Super B en lo que viene siendo vida, defensa y resistencia. Hay que tener en cuenta que tiene los mismos stats que lo que viene siendo el propio Will. Es un personaje que, por así decirlo, él tiene Dragonic Aura, y que si habiéndola construir correctamente esta Nina directamente te puede matar a lo que viene siendo cualquier tipo de personaje. Y ya está, con esto ya hemos terminado, obviamente. Nuestro querido Tatamai, originalmente del libro 7. Este es, como dije, el antepenúltimo banner de este teatro de personajes, ya que el próximo finales de, por así decirlo, noviembre, tendremos el último héroe legendario relacionado al libro 7. O sea, puede ser o dos místicos, o dos legendarios, o una mezcla, un místico y un legendario. No sabemos directamente, ya que hay que ser sincero que los banners de héroe místico y legendario siempre aparecen mensualmente, así que ya con esto se podría decir que ya hemos cerrado casi por completo el libro 7. Y ya a partir de diciembre, o sea, en la primera semana de diciembre, empezamos un nuevo libro. Pero bueno, ya habiendo dicho esto, creo que ya podemos irnos yendo. Espero que les haya gustado, Jesse, los queridísimos T-Rain, y nos vemos en una próxima ocasión.
Hasta la otra.